Aquí está con nosotros ya Carlos Emilio López, con quien queremos platicar esta mañana de diversos temas, entre ellos el nuevo Código Civil que fue aprobado la semana pasada, pero además del tema de los recursos por inconstitucionalidad que han presentado el movimiento de mujeres y grupos de la diversidad sexual que consideran que esta nueva norma jurídica afecta en sus derechos. Bienvenido, Carlos, una vez más. Mucho gusto, Luis. Gracias por acompañarnos y gracias por la anuencia siempre. Carlos es uno de los diputados que siempre está dispuesto a tomarse un café con nosotros. Ya me le ofrecieron café a Carlos. ¿Cómo es, Carlos, el tuyo? ¿Sin azúcar? ¿Con azúcar? Sin azúcar. ¿Y con vos? Caliente. ¿Y con vos? Y caliente, y con vos, compartiendo. Carlos, el nuevo código de la familia, perdón, el nuevo Código Civil, comencemos por ahí. La semana pasada aprobado más de 800 artículos tiene. ¿Qué novedades nos presenta este nuevo instrumento jurídico y en qué va a beneficiar a la población nicaragüense? Cómo no, un saludo a toda la audiencia de Café con Vos, que siempre te sintonizan. En materia civil en Nicaragua tenemos dos normas, fundamentalmente. El Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. El Código Civil es la parte sustantiva, es donde aparecen los grandes conceptos, las grandes figuras o instituciones del derecho civil, las grandes premisas axiológicas y definitorias de lo que es el derecho civil. Y el Código de Procedimiento Civil es donde se establecen las cadenas procesales, en donde se establece cada una de las fases, de las formas, de los plazos, de los tiempos, de los procedimientos para operacionalizar las figuras del derecho civil en el ámbito jurisdiccional. El Código Civil es de 1904. El Código de Procedimiento Civil que acabamos de derogar en la Asamblea Nacional es de 1906. O sea, acabamos de aprobar un nuevo Código Procesal Civil, que es donde se establecen todos los procedimientos. Es un código entonces que tiene más de 100 años de existir, más de un siglo de existir. Un código obsoleto, un código fuera de contexto, fuera de la realidad. Han habido muchos cambios industriales, comerciales, tecnológicos y también del ordenamiento jurídico, cambios constitucionales, cambios del derecho internacional, compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el Código de Procedimiento Civil actual no lo contempla. Ya lo hemos aprobado. En lo general, en lo particular, en la Asamblea Nacional está aprobado de manera definitiva. Ahora está en la Comisión de Estilos para incorporar algunas cositas que se presentaron en el plenario para ajustarlo. Se remite a la Presidencia de la República. El Presidente de la República lo valora, lo analiza y puede vetarlo o sancionarlo. Si lo veta, puede ser un veto parcial y señala qué aspectos deben de modificarse. Si lo veta totalmente es que hay una oposición del Ejecutivo y regresa a la Asamblea Nacional para aprobar ese veto parcial o ese veto total. De publicarse tal como está. De publicarse tal y como está, tal que eso, el ámbito político institucional muestra que se va a publicar porque es un código que se construyó y se aprobó de manera consensuada. Un año después de que se publique. Una vez que se publique en la Gaceta, 12 meses después, un año después, entrará en vigencia. Es decir, tiene un periodo de un año de vacatio ley o vacación de la ley para crear las condiciones de conocimiento, de información, de infraestructura, todo lo necesario desde el sistema de justicia para que se aplique de manera eficiente. Ahora, vamos a la oralidad también con esto, ¿no? Sí, yo quisiera destacar que en este proceso de construcción del código, es un proceso creativo, ¿no? Donde participaron todos los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y hubo una persona que se destacó mucho en el impulso de la construcción de este código, que fue la doctora Ligia Molina, que en paz descanse. Es meritorio hacerle un reconocimiento porque dio su vida, un código que dura muchos años en construirse. Ella estuvo al frente de este proceso 6 años en el Poder Judicial haciendo muchísimas consultas y después 2 años en conjunto con la Asamblea Nacional en todo el proceso de dictamen y aprobación en lo particular, en lo general y en lo particular. Mencionar a los diputados
a la diputada Irma Dávila, que es presidenta de la Comisión de Justicia, al diputado Edwin Castro, que es vicepresidente de la Comisión de Justicia, y que jugaron un papel importante desde el punto de vista político, consensuando con diferentes actores, con la empresa privada, con la Asociación de Bancos Privados del país, un proceso de consultas a nivel de los territorios. Más de 1000 personas fueron consultadas, sobre todo profesionales del derecho, miembros de asociaciones de abogados, y la Comisión de Justicia, pues en la Asamblea Nacional fue quien lideró, digamos, todo este proceso de construcción colectiva. Este código revoluciona totalmente el sistema jurídico procesal civil, que, como te decía anteriormente, tiene más de un siglo de existir, un proceso civil escrito, lento, engorroso, complicado, ritualista, y lo sustituye por un proceso moderno, ágil, dinámico, transparente, público, sencillo, inmediato, y que va a garantizar el respeto a los derechos humanos. Esa es la esencia de este nuevo Código Procesal Civil: el respeto a los derechos humanos, el respeto a las garantías procesales, a los derechos individuales contenidos en la Constitución Política y contenidos en tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado. ¿Cuáles son los principales aspectos o los puntos medulares? Pues son tantos artículos, ¿verdad? Pero los puntos medulares que consideraría como los principales pasos que se dan hacia adelante en la aprobación del nuevo Código Procesal Civil. Mira, estamos hablando de 8 libros que tiene este código, aproximadamente 890 artículos. Dentro de las novedades, quizás para dilucidarlas con mayor precisión, los principios rectores de este código nos vislumbran cuáles son estas novedades. Mencionaba vos y te ratificaba la oralidad. Anteriormente, el hecho de que los procesos civiles fuesen escritos, eso hacía que la justicia fuese lenta, que la justicia fuese tardía. Y hay un adagio jurídico que dice que justicia tardía no es justicia. Entonces, la oralidad en realidad es un proceso mixto, porque la demanda tiene que ser escrita y la contestación de la demanda tiene que ser escrita. El resto es oral. Entonces es mixto, con preferencia, con predominancia de la oralidad. Ese es uno de los rasgos fundamentales de este nuevo proceso: la oralidad. Las audiencias serán orales, los alegatos serán orales, todo el procedimiento es oral. Se dicta, inclusive el fallo, se dicta la sentencia de manera oral en el mismo momento de la realización de la audiencia. Entonces ese es un rasgo fundamental, la oralidad. Otro rasgo fundamental es la concentración. En el anterior modelo procesal civil había mucha dispersión, había muchas audiencias, y en este proceso la concentración implica que van a haber poquísimas audiencias. Si el proceso es ordinario, habrán solamente 2 audiencias, una audiencia inicial y una audiencia final. Y si el proceso es sumario, habrá una sola audiencia. ¿Cuántos son los plazos que se establecen más o menos, o en qué plazo, en términos generales, tendría que estar resuelto un caso una vez que el Código Procesal Civil entre en vigencia? Eso es otro de las grandes diferencias. En el proceso que está feneciendo, que está muriendo, un juicio civil puede durar años, 10 años, 8 años, 6 años, cuando son cortos. En el actual procedimiento van a ser de meses. Es bien difícil decirte cuánto, pueden ser 9 meses, pueden ser 7 meses, pueden ser 4 meses, dependiendo de cómo se desarrolla el proceso, dependiendo si es ordinario, si es sumario, dependiendo de varios factores procesales, pero no pasará, digamos, un año. Estamos hablando entre 4 meses y 9 meses que durará ahora un proceso. Lo cual, si lo comparamos con lo que decías hace un momento, de 8 o 10 años en la actualidad, pues lógicamente que se te va a hacer nada el tiempo para tener una respuesta. Con el Código de Procedimiento Civil, con el nuevo, estaríamos casi todas las leyes del país en la parte ya oral. ¿Qué es lo que nos quedaría pendiente nada más? Eso es uno de los grandes avances en materia de la construcción de un nuevo ordenamiento jurídico. En Nicaragua hemos venido transformando todas las ramas del derecho. Tenemos un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Penal que pusieron
fin a un modelo penal inquisitivo que también tenía mucho tiempo de existir. Tenemos un nuevo Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social que creó la oralidad también en el ámbito laboral. Los otros dos códigos que mencioné creó la oralidad en el ámbito penal. Tenemos el Código de Familia, que también puso fin a todas las leyes de familia que estaban obsoletas, y tenemos la oralidad en materia de familia. Con todos estos cambios estamos cumpliendo con un precepto constitucional que establece que las garantías al debido proceso, y una de esas garantías procesales es la oralidad, se debe aplicar en todas las ramas del derecho. En todas las ramas del derecho y también en la parte administrativa. En todo procedimiento judicial y administrativo, dice la Constitución política. Entonces, prácticamente estamos cumpliendo... ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente el Código de Comercio, Código Mercantil, que ya se está trabajando de manera interinstitucional. Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional, hay un equipo que está construyendo el proyecto del nuevo Código de Comercio. Dice por acá un amigo: saludamos la actividad que está desarrollando la policía en el control del tráfico vehicular. Ojalá sea un cambio de actitud de institución y no una acción temporal para mediatizar la avalancha de críticas de la ciudadanía de tantos abusos cometidos con el caso de las multas y el depósito vehicular. Recuerden que cuando uno se quema con leche, hasta las cuajadas soplan. Es lo que dicen los amigos sobre este plan, ¿verdad?, que está llevando a cabo la Policía Nacional. ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos llamada? Pásamela, pues, a ver qué dice. ¿Sí? Ya para Carlos Emilio, que está con nosotros acá. Sí, aló, buenos días. Sí. Aló. Adelante, amigo, adelante. Sí, tenía dos preguntitas para el doctor. Adelante. Tenemos una vivienda que fue adquirida por medio de una herencia. Uh-huh. Quería saber si aplica para la vivienda familiar. Digamos, somos 6 dueños y 2 de los dueños queremos aplicar para la vivienda familiar. Los otros 4 no. ¿Cómo sería en ese caso? Pero no entiendo. Bueno, ¿Vuelve a captar un poco? ¿Cómo no? Sí. El Código de Familia crea la figura de la vivienda familiar. Ese es algo nuevo. El concepto de la vivienda familiar. La Constitución Política de la República establece que el patrimonio familiar es inembargable y exento de toda carga pública. El Código de Familia recoge ese precepto constitucional y establece la figura de la vivienda familiar, señalando que es inembargable y exenta de toda carga pública. Y explica qué cosa es la vivienda familiar. La vivienda familiar son todas aquellas que tienen un costo de $40,000 para abajo y que se inscriben ante el registro de la propiedad para proteger a la familia. No puede ser embargable por una persona natural, tampoco puede ser embargable por una persona jurídica, puede ser embargable por una institución financiera o bancaria cuando se utilizó la escritura de la vivienda familiar para solicitar un crédito. Okay. Cuando se ha hecho eso, sí procede el embargo. De lo contrario, no. La vivienda familiar, la idea es proteger a los niños, proteger a las mujeres, proteger a los miembros de la familia, para que no sean desalojados, para que no sean... no queden a la intemperie, no queden en el aire. Y el Código de Familia establece que cuando se da la ruptura familiar, la vivienda familiar le quedará a la persona que tiene la custodia, que tiene la protección, el cuidado de los hijos. Esto es muy importante porque históricamente en Nicaragua, cuando se ha dado la disolución del vínculo matrimonial o la disolución de la unión de hecho, los bienes muebles y los bienes inmuebles le quedan al hombre y los hijos le quedan a la mujer, ¿verdad? Eso va a pasar a la historia en Nicaragua, porque de ahora en adelante, si a la mujer le quedan los hijos, la vivienda familiar le quedará también a ella. Entonces este es un mecanismo institucional jurídico para proteger un bien inmueble. Ya estamos hablando del Código de la Familia, 2 meses, y ya está recurrido por inconstitucionalidad. Un grupo de mujeres la semana pasada y también un grupo de la diversidad sexual llegaron hasta la Corte a presentar recursos contra el Código. Los argumentos son que es discriminatorio, que no respeta la privacidad. En el caso, recurren contra los gabinetes de la familia
¿verdad? Porque sienten que se inmiscuye en la vida privada de los nicaragüenses, que la Constitución dice que tenemos derecho a tener vida privada. Plantea el cristianismo como una visión religiosa de los nicaragüenses y con ello falta el respeto, según los recurrentes, a los católicos, a los evangélicos, a los mahometanos, a los budistas, a los que son ateos. Ese es otro punto. En el caso de la unión de hecho estable, también al equipararla con el matrimonio y al considerar un núcleo familiar solamente hombre-mujer, los de la diversidad sexual dicen, bueno, y los que tenemos derechos o opciones sexuales distintas, ¿dónde vamos? Por eso es que esos son más o menos los puntos que están tocando en estos recursos. ¿Cuál es la reacción de vos, que fuiste uno de los que más impulsó el código y además que al momento de tocar el botón dice, así como va el código es lo correcto? Después vamos con la llamada, después. Más que una opinión personal, yo te diría la opinión del Estado, la opinión de la comunidad internacional sobre el Código de Familia. El Código de Familia es producto de un proceso de 20 años. 20 años. El primer proyecto de Código de Familia se presentó en la Asamblea en 1994. 20 años después lo aprobamos en la Asamblea Nacional, junio del 2014, y durante esas 2 décadas que pasaron 3 gobiernos que no lo aprobaron, pasaron casi 4 periodos legislativos donde hubo mayoría política no sandinista y no se aprobó, y ahora en este contexto en donde el gobierno sandinista está construyendo un modelo social, un modelo político, un modelo jurídico y de desarrollo humano que tiene como centro a la persona, a la familia y a la comunidad, es donde se aprueba este Código de Familia. Que en esos 20 años hubieron estudios de derecho internacional, se estudiaron todos los convenios y tratados de derechos humanos en este campo a lo largo de esas 2 décadas, se estudió toda la legislación en este campo, porque casi todos los países tienen un código de familia. También Nicaragua era el único país de América Central que no tenía un código de familia, y se analizaron también todas las recomendaciones de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, y se analizó el derecho interno y la práctica jurisdiccional y la práctica administrativa en el tema de familia. Después de estos 20 años de estudio es que se aprueba este código considerando todo ese sistema internacional y ese sistema nacional. La reacción de todas las instituciones del Estado es que este es un código moderno, un código garantista de derechos humanos, un código apegado al derecho internacional y a la modernidad. Lo dice el Poder Judicial, lo dice la Policía Nacional, lo dice el Ministerio Público, lo dice la Defensoría Pública, lo dice el Ministerio de la Familia, es decir, todas las instituciones que conforman el sistema de justicia y todas las instituciones que conforman el sistema de bienestar social, hay un consenso absoluto alrededor de los postulados que establece el Código de Familia. Quiero mencionarte 2 cosas, sí, según mi visión y lo que he conversado con la gente en la calle. Y denme espacio, por favor, que necesito plantearle a Carlos esto. Hace 20 años no existían gabinetes de la familia en Nicaragua, ¿verdad? Y los gabinetes de la familia son considerados organizaciones partidarias del Frente Sandinista. Eso dice el código, lo incorpora como un elemento que se debe... El código no dice eso. No, los gabinetes están incorporados en el código, ¿o no? Sí, pero no dice lo que estás diciendo. No, pero son conformados, en la vida real, Carlos, en la vida real son conformados por gente relacionada con el partido Frente Sandinista, y eso no lo podemos negar. Eso es 1. Y 2, en el caso de las instituciones del Estado que lo respaldan, la mayoría están controladas por personas nombradas por la Asamblea Nacional, que es dominada por el Frente Sandinista, y por tanto la gente dice, esto camina de acuerdo a una visión ideológica, una visión política. ¿Cuál es la reacción en esa línea? Y discúlpame porque tengo que decírtelo así, porque es lo que la gente dice en la calle. Yo creo en algunas cosas coincido, en otras no, pero bueno, es el planteamiento. Con gusto te respondo muchas de esas afirmaciones que no se ajustan a la verdad. En primer lugar, este código es coherente, absolutamente armónico con la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República, entre el artículo 70 y el artículo 79, establece los derechos de familia y establece cómo se deben de regular las instituciones del derecho de familia y las características que tienen que tener las instituciones del derecho de familia. 2 de esas instituciones son el matrimonio y la unión de hecho.
Y la Constitución señala que el matrimonio y la unión de hecho es el vínculo entre el hombre y la mujer. Así lo dice taxativamente la Constitución. Así lo dice literalmente la Constitución. Si nosotros en el Código de Familia decíamos algo distinto a lo que establece la Constitución, estaríamos haciendo algo inconstitucional. Por tanto, el Código es constitucional, es hijo de la Constitución y totalmente coherente con la Constitución, porque lo que decimos sobre el matrimonio y lo que decimos sobre la unión de hecho es exactamente lo mismo que dice la Constitución. Entonces, sobre la parte de la inconstitucionalidad, no es procedente, no es cierto que sea inconstitucional, es totalmente armónico. El Código de Familia es un espejo, es una imagen proyectiva, es similar, es idéntico a los conceptos que tiene la Constitución sobre lo que es matrimonio y sobre lo que es unión de hecho. La Constitución dice que el matrimonio y la unión de hecho son relaciones entre personas de distinto sexo. No podíamos establecer en el Código de Familia la unión entre personas del mismo sexo si la Constitución no lo permite. Entonces es totalmente coherente con la Constitución. El otro punto, referido a los gabinetes de familia. El Código de Familia reconoce e institucionaliza los gabinetes de familia, que son una realidad social y una realidad comunitaria. El Código de Familia no dice, no hay un artículo del Código de Familia que diga que los gabinetes de familia han sido creados para intervenir la vida privada. Eso no lo dice el Código de Familia. El Código de Familia no dice que los gabinetes de familia sean estructuras partidarias. El Código de Familia... Pero son, Carlos. No, pero yo te estoy... Bueno, lo que dice el Código. Pues. Primero te estoy respondiendo, ¿verdad? Lo que me preguntaste alrededor de lo que dice el Código. O sea, el Código de Familia, lo que dice alrededor de los gabinetes de familia es que son espacios sociales y son espacios comunitarios para promover el buen vivir, para promover estilos de vida saludables, para promover la prevención de los desastres naturales, para promover la educación en la comunidad. Es decir, los gabinetes de familia, en la definición del Código de Familia, son estructuras para promover el desarrollo social, el desarrollo comunitario. Y eso es coherente con la Constitución, porque la Constitución Política de la República dice que el Estado debe de promover la participación de la familia. Así lo dice literalmente. Entonces, en base a ese precepto constitucional, se han institucionalizado, porque el Código de Familia no crea los gabinetes de familia. Los gabinetes de familia son una realidad social y comunitaria. Lo que hace el Código de Familia es, inspirado en ese precepto constitucional, reconocer esta realidad social y comunitaria que van a contribuir con el desarrollo del país. Ahora, no es la primera vez que una ley crea una estructura social o que una ley legitima una estructura social. Durante más de 20 años en Nicaragua se han creado este tipo de estructuras desde 1990. Y puedo decir, la ley de participación ciudadana creó los consejos de participación ciudadana y nadie dijo que eran inconstitucionales. La ley de prevención, mitigación frente a los desastres naturales creó los comités de prevención de los desastres naturales. La ley de participación educativa creó los consejos de participación educativa. Y puedo mencionarte cualquier otra gran cantidad de leyes que crearon estructuras sociales. Entonces, no estamos haciendo algo. ¿Quiénes dirigen los consejos de los gabinetes de la familia en los barrios? Los gabinetes de la familia en los barrios están integrados por personas, que quieren ser parte de esa estructura y que quieren contribuir al desarrollo de la comunidad. ¿Y los lideran liberales, conservadores? Hay liberales. Pero los lideran. Hay liberales, hay conservadores, hay católicos, integrándolos, pero generalmente los dirigen. Y participando. Normalmente sandinistas. Normalmente se lideran los procesos en la sociedad la fuerza política mayoritaria. Es decir, no se puede obviar que el Frente Sandinista es la fuerza política mayoritaria. Y esa es la diferencia, a cambio de lo que mencionabas de los consejos o los movimientos de los movimientos de los años anteriores o de las administraciones anteriores. En todas las estructuras en Nicaragua, en la historia de Nicaragua, en estos últimos 20, 30 años anteriormente, y en todas las estructuras, en todos los países del mundo,
juegan un rol de predominancia de liderazgo la fuerza política que es mayoritaria en el país. Acá tengo mensajes, dice, sería bueno crear un código penal médico para dilucidar los casos de complicaciones médicas y no se señale a los médicos de asesinos. Esa es una iniciativa que incluso anda por ahí caminando con el doctor José Antonio Delgado. Otro mensaje dice, ¿qué pasa con los juicios ejecutivos si los bancos siguen teniendo privilegios que rayan en la inconstitucionalidad? Acá dice Luis, ¿cómo sería en el caso que sean dos hijos y un grupo queda con el papá y otro con la mamá? ¿A quién le queda la casa? Dice estos mensajes para Carlos Emilio. Como no, una de las preguntas estaba referida al Código Procesal Civil. Otra de las novedades, y bueno, estamos saltando del Código de la Familia al Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil es un código de una justicia de equilibrio, de una justicia que garantiza los derechos a las partes, el derecho a los demandantes y el derecho a los demandados, el derecho a los acreedores y el derecho a quienes reciben un crédito. En este sentido, el código le da garantía a los bancos, le da derechos a los bancos, pero también le da derecho a las personas usuarias, le da derecho a los consumidores, le da derecho al ciudadano. En los procesos de ejecución civil se establece de que en los embargos no se podrá ejecutar más allá de lo adeudado. Entonces, por un lado, se le da la garantía al banco quien ha solicitado un crédito pueda cumplir con su deber, pueda cumplir con su obligación, pero también se le da derecho a la persona usuaria del crédito de que no sea aplastada, de que no sea abusada, que no sea violentada en sus derechos y que no sea perjudicada, digamos, en daños alrededor de sus propiedades. Entonces, el Código Procesal Civil trae una justicia de equilibrio, una justicia en donde la parte demandante y la parte demandada, ambos tienen derecho, ambos pueden ejercer la defensa, ambos pueden presentar sus pruebas y el derecho, la justicia, se le otorgará a quien tenga la razón, a quien presente las pruebas, y en ese marco esta es una justicia respetuosa de los derechos de ambas partes. En el caso de que mencionan de las casas, si a ver, aquí el mensaje de nuevo dice, ¿cómo sería en el caso que sean dos hijos y uno que se queda con el papá y otro con la mamá? ¿A quién le queda la casa? Bueno, entrar, digamos, a la casuística es bien difícil, ¿verdad? En pocos segundos en la televisión. Sí. Pero el Código de Familia trae una serie de principios para poder resolver esa situación. Uno de los principios es el interés superior de los niños y las niñas, y dice el código que en toda medida administrativa o judicial siempre se debe tomar aquella que más favorezca al niño para su crecimiento y su desarrollo. Hay que analizar cuál es la condición de esos niños. El código establece que hay que analizar las condiciones económicas, sociales de las personas y tomar una decisión dependiendo de eso. Hay que ver quién tiene empleo, quién no tiene empleo, analizar los ingresos, quién tiene más, quién tiene menos ingresos, etc. ¿Es posible crear ese código penal médico? ¿Es posible hacer una cuestión especial para los médicos por el tema de las negligencias sobre todo? Mira, ya hay una ley general de salud, sí, ¿verdad? Y la ley general de salud establece derechos y establece deberes del personal médico. Esta ley habla de las responsabilidades médicas, habla de negligencias médicas y otras disposiciones. Justo en este momento, en la Asamblea Nacional se va a iniciar un proceso de revisión, de reforma a la Ley General de Salud, en donde seguramente estos aspectos van a ser considerados. ¿Se podrían incorporar? Sí. En resumen, en el tema relacionado por la inconstitucionalidad, ¿creemos que no van a prosperar los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a tu visión, de acuerdo a lo aprobado, de acuerdo a lo que dice el código de familia? Es totalmente armónico con los instrumentos internacionales de derechos humanos y totalmente consonante con todas las disposiciones de la Constitución Política de la República. Gracias, Carlos Emilio. El tiempo se nos hace bastante corto, pero te agradezco siempre la anuencia a venir. Vamos a ver en cuánto tiempo. Lo que pasa es que Carlos Emilio vive ocupado. Carlos Emilio lo llamas y entonces ando por Matagalpa, después ando por Masaya, ando aquí al lado del León ahora y es difícil, ¿verdad? Como que dice casarlo, pero qué bien que siempre que puedes nos acompañar. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco su sintonía. Mañana estará con nosotros la gente de Nevax. Vamos a estar rifando canastas para que ustedes estén pendientes y nos llamen cuando vengan mañana los amigos de Nevax a hablar de un producto que están lanzando o que han lanzado al mercado. Les agradezco siempre su sintonía. Nos encontramos viernes y recuerden, no hay mañana sin café.